publicaciones científicas. Su investigación se centra en la dinámica paleoecológica de la vegetación, manglares y selvas de Mesoamérica, así como de la reconstrucción de cambios ambientales y climáticos de la antigua cultura maya. Démosle la más bienvenida y cordial bienvenida a Gerald. Muchas gracias, Gerald. Gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes. No sé si estoy gritando muy fuerte o si me escuchan bien. Muy bien. Aquí en estas pantallas, bueno, esta pantalla grande que también me impacta, pues voy a hablar del tema de vegetación, clima y sociedad en tiempo. Entonces, yo tengo varios propósitos para esta plática. Tengo que hacer... Tengo varias metas. La meta principal es que después de esta plática ustedes se lleven una idea del tiempo, de la dinámica de los diferentes tipos de ecosistemas que tenemos aquí, que tenemos una dinámica natural que está influenciada en el pasado por el hombre y pues nos estamos llegando ahorita, bueno, no solamente ahorita, desde ya varias décadas con el cambio climático, a una nueva estructura de conservación, de biodiversidad, de entendimiento de cómo funcionan los ecosistemas, ¿no? Entonces, una de las preguntas es, ¿qué podemos aprender y qué sabemos del pasado ambiental, que es la paleoecología de Mesoamérica de los últimos miles de años y la importancia del sureste mexicano para entender la paleoecología y también en una región con tan alta biodiversidad, bueno, que es México en país como tal, pero también la región, y en este sentido vamos a explorar esas interacciones que existen entre la vegetación, clima y sociedad. Entonces, como el público es bastante grande, tengo que girar mi cabeza para ver a todos qué es la paleoecología. La paleoecología, pues sabemos qué es la ecología. La parte paleo le agrega un aspecto temporal que pueden ser miles de años o hasta millones de años. Bueno, en este caso, en esta plática me voy a concentrar en miles de años. Entonces, ¿cómo han cambiado los ecosistemas? Y la paleoecología trata de reconstruir esos ecosistemas con diferentes proxies, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, el proxy que usamos mucho, bueno, nosotros que trabajamos, el polen fósil, indicadores geoquímicos, pero también hay diatomeas, ostrácodos, y todos esos proxies tienen una función, tienen ventajas, tienen desventajas, que no voy a entrar ahorita porque ya me tardaría demasiado tiempo, ¿no? Entonces, pero al final, la meta es la reconstrucción de paleoambientes y compararlos con las condiciones actuales de ser necesarios, ¿no? Una pequeña historia dentro del mismo siglo, el fundador de la paleoecología moderna, bueno, parece una contradicción, paleoecología y moderna, pero sí existe, es este señor de Suecia que se llamaba Lennart von Post. Ya murió hace unos 50 años, pero a principios del siglo pasado, por 1919, 1920, etcétera, estuvo publicando los primeros estudios basados de polen fósil en turberas en Suecia. Entonces se dio cuenta, pues aquí vemos unas hiperáceas, unas juncáceas con pastos, pero si hacemos unas perforaciones en lo profundo, él no tenía un control temporal directamente como hay hoy en día con los radiocarbonos, lo vamos a ver más adelante. Él más bien por intuición se daba cuenta, algo cambió en la vegetación en los últimos cientos de años. La vegetación no es estática, ¿no? Hay procesos que conocemos, la misma sucesión vegetal, que puede ser inducida o natural, bueno, por huracanes, etcétera, pero algo estaba pasando, ¿no? Y en México, pues a partir de los años 50, empiezan diferentes estudios con estos colegas que están en la pantalla, Martin Wright
y más en los 70s el Ongemach sobre su estudio de la región Puebla-Tlaxcala, que reconstruyeron un montón de historia vegetal en esta época. Uno de los principios generales de la paleoecología es el uniformismo, que es bastante lógico, pero hay que decirlo, que las leyes físicas y químicas, digamos las leyes naturales, que hoy todavía son vigentes, también no han cambiado en el pasado, porque eso nos permite usar esta visión para hacer inferencias paleoecológicas. Porque en la ecología actual nosotros podemos hacer mediciones, temperatura, humedad, sensores, etc. En la paleoecología no es instrumental, es basado en inferencia. Entonces tenemos que asumir que ciertos procesos no han cambiado con el tiempo, que han sido estables a lo largo de la historia geológica de la Tierra, ¿no? Entonces, no sé, a veces haciendo un poco un círculo más grande con el cambio climático, a veces se dice el presente es la clave del pasado. Yo digo más bien el pasado puede ser la clave del presente. Bueno, considerando los efectos de cambio climático, últimamente, bueno, no lo voy a hacer un spoiler. Bueno, ahí vemos al final. A ver. Entonces, seguimos un poco con el marco teórico de la paleoecología. Tenemos el cambio climático, ¿no? Que son, tenemos cambio climático en la historia geológica y actual, para que no se confunda. El cambio climático en la actualidad tiene un factor que el cambio climático del pasado no lo tiene como tal, que es la velocidad de los cambios, ¿no? Antes vemos en el pasado cambios, podemos ver cambios a millones de años, cientos de miles de años, decenas de miles de años y décadas, ¿no? Pero aquí, pues ahorita ya con la tecnología que tenemos a disposición actual de cambio climático, digo, estoy exagerando, lo podemos ver a diario, medir a diario, pero digamos tenemos mediciones muy precisas, ¿no? Son diferencias, ¿no? Y luego el desarrollo de la civilización humana en el Holoceno no funciona el apuntador, pero en la imagen de la derecha se marca el periodo geológico en el que vivimos nosotros hoy en día, que se llama el Holoceno. Son los últimos, redondeamos los últimos 12.000 años y venimos de una época geológica llamada Pleistoceno. Esa época geológica llamada Pleistoceno era caracterizada por grandes glaciaciones. Los últimos 2 millones de años teníamos 8, 10 tiempos de glaciación con una duración más o menos de 100.000 años. Luego vienen los interglaciales como donde vivimos, el Holoceno, de una duración 12, 15.000 años. Bueno, ahorita estamos en el Holoceno y eso es muy importante porque en esa transición el mundo también cambió en cuanto a su biodiversidad, pero tal vez el ejemplo más famoso, digamos, es la desaparición de los mamuts, ¿no? Al principio del Holoceno. Bueno, y otros animales más, pero como soy más de plantas, no me acuerdo. Pero los mamuts conocemos todos, elefantes peludos muy bonitos, pero se extinguieron, ¿no? Y entonces al inicio del Holoceno, hace 9, 10, 8.000 años, pues tenemos la expansión de los ecosistemas como los conocemos. Las selvas en el sureste son entonces bastante recientes, porque además eso va vinculado con el aumento del nivel del mar. Es decir, también las costas, tal como los conocemos hoy en día, bueno, ya degradadas, digamos, no tan degradadas, se forman en estas épocas. Y también muy importante, en el Holoceno, no solamente en México o Mesoamérica, sino en el mundo, se forman las civilizaciones modernas. La agricultura nace en el Holoceno, más o menos hace unos 7.000 años, 8.000 años. Bueno, siempre hay peleas quién tiene la más vieja, los chinos con el arroz o
o no sé quién más. Vamos a ver un poco más adelante, pero en ese sentido el Holoceno, esos últimos 12.000 años es muy importante para la humanidad y también para los que estudiamos cambio climático, porque también permite de alguna manera, podemos ver los ecosistemas antes y después de esta intervención humana, ¿no? Bueno, aquí hice una gráfica, de hecho la hice para ver qué tanta atención tengo si termino la plática aquí, porque eso ya se resume todo. Causas del cambio climático actual, el hombre. Y aquí, los últimos 12.000 años, pues tenemos la actividad solar, volcanes, la órbita terrestre, el Niño y otros factores. Obviamente, antes de que alguien se enoje, yo sé que es una exageración, porque en la actualidad también tenemos efectos del Niño, tenemos actividad solar y en el Holoceno también tuvimos actividad humana que ha perturbado los ambientes, pero era para garantizar la atención a esta conferencia. Entonces, como la tengo, puedo seguir. Ay, perdón, demasiado rápido. Entonces, desde que el hombre ha cambiado la faz de la tierra, casi una frase bíblica, hay diferentes conceptos, podemos hablar del antropoceno, ¿no? No hay una definición correcta, digamos, una delimitación temporal correcta del antropoceno, que podría poner más o menos cada quien por sí mismo, pero el antropoceno significa el tiempo en que la humanidad cambió de tal manera la superficie terrestre, la biodiversidad, que estamos generando un nuevo sistema, ¿no? Un nuevo sistema geobiológico global, ¿no? En el antropoceno, y si lo vemos un poco, porque veo mucha gente joven, digo, yo no estaba vivo en 1750, pero la revolución industrial en el siglo XIX, y ahí ven las diferentes gráficas, es el inicio, lo que llamamos el cambio climático y el antropoceno, ¿no? Antes, lo vamos a ver, antes había actividad humana, pero la actividad humana era limitada regionalmente, no había una afectación global. Ahorita las actividades industriales tienen un impacto global, y lo que vemos en los diferentes paneles sobre cambio climático, lo que más se acostumbra es culpar uno al otro, que los chinos, que los gringos, que los rusos, porque y no es broma, porque muchos países africanos dicen, nosotros no hemos pasado por la industrialización, hemos contaminado menos, tenemos derecho de contaminar más que los países europeos o los americanos, porque llevan, digamos, décadas de ventaja de contaminación, ¿ok? Y los chinos dicen algo similar, pero como siempre hay uno más listo que el otro, empezaron también a ver la contaminación paleo, y algunos dijeron, bueno, China, aunque no ha desarrollado sus industrias los últimos 50 años como los tiene ahorita, pero en el pasado fueron los contaminantes más grandes. Entonces, es nada más anecdótico cómo están las peleas, es casi de niños, pero que al final de cuentas afecta a todo el mundo, ¿no? Por favor. Ya. Y entonces también una parte importante de la paleoecología es la conservación, ¿no? Y como traté de explicarles, la paleoecología sirve para entender el cambio climático, pero también sirve para evaluar la resiliencia de los ecosistemas, que son diferentes, ¿no? Y también no se ha practicado tanto en México, en algunos países europeos, sí, establecer objetivos realistas de restauración y conservación, ¿no? Por ejemplo, espero que nadie de Tabasco se ofenda. Si quisiéramos ahorita restaurar la selva alta original de Tabasco, sería casi imposible.
aunque hagamos semilleros y todo, pero probablemente sería un problema social mucho más grande porque hay un gran sector, el que tiene el poder, que no quiere que pase esto, porque eso significa otros gastos. Entonces, eso me refiero con objetivos realistas, ¿no? De restauración y de conservación, y ahí puede apoyar la paleoecología también. Entonces, estos son los ejemplos que la paleoecología puede apoyar en las políticas públicas y la conservación finalmente. Todos sabemos la importancia de la resiliencia de los ecosistemas, porque hay una degradación ambiental. En planeación queremos que haya conectividad entre ecosistemas, porque eso garantiza un mayor flujo genético para la permanencia de poblaciones. Una heterogeneidad espacial es mejor para tener mayor diversidad y garantizar el éxito de que las poblaciones permanezcan, y la variación temporal es donde más bien también entra específicamente la paleoecología, porque ahí es donde podemos determinar, en tal momento, en tal tiempo hubo tales cambios, ¿no? Porque la mayoría de los estudios, por ejemplo, sucesionales, y eso no es por falta de voluntad de los investigadores, cuando son estudios sucesionales de 12 años, ya estamos felices, ¿no? Porque los financiadores quieren el reporte a los 3 años, ¿no? Entonces, y ahorita yo creo que no hay proyecto así grande que permita hacer estudios de monitoreo con fondos grandes a 12 años. Entonces, imagínense, para estudios de miles de años, pues no es algo similar. Pero ese, digamos, es el problema que padecemos todos, pero hay que solucionarlo de la mejor manera. Bueno, entrando ya en la parte más aquí de México, bueno, sabemos México es un país mega diverso. En esta plática me voy a concentrar en esta parte sureste de México, no todo el país, sino a las 3 de la tarde estaríamos aquí y me estarían odiando. ¿Y dónde sacamos la información? La información la sacamos de núcleos que sacamos de lagunas, humedales, manglares, aquí en la región sureste. Esta información se obtiene por medio de equipo de perforación medio simple, como están aquí en esas fotos de abajo. Y lo importante es ya la secuencia sedimentaria que se obtiene en forma de salchicha, y simplemente, digamos, la coloración del mismo sedimento nos da información del ambiente, del ambiente sedimentario. Tenemos capas orgánicas, depende de la zona, capas con arena, como en ciertas zonas de manglar o zonas costeras, zonas con arcillas. Y estas diferentes secuencias reflejan los ambientes sedimentarios donde se depositan. Y eso, adicionalmente, como aquí, la materia orgánica del sedimento más los granos de polen fósiles, nos permiten, bueno, más otras cuestiones de control de tiempo y estadística aburrida, permiten llegar a ciertos resultados que nos dicen, hay ciertas cosas que pasaron en cierto tiempo, ¿no? Entonces, aquí en la zona de México, sureste de México, esos cambios de vegetación en el Holoceno, vemos transiciones entre bosques, bueno, selvas, sabanas y vegetación, elementos de vegetación que conocemos más de disturbios, ¿no? Y podemos relacionarlo con temporalidades de mayor humedad o menor humedad, y en su caso también con cambios de temperatura. Y como mencioné, tenemos estos salchichas sedimentarias que nos permiten obtener otros tipos de proxies sedimentarios como evidencia adicional, lo que permite tener reconstrucciones se llaman multiproxy, ¿no? Mientras más proxy puedes usar, más indicadores,
más confiable es tu reconstrucción. Por favor. Pero ya les hablé un poquito del sedimento, de los granos de polen que produce la vegetación, pero hay un factor que estaba en el título de la ponencia que necesita complementar la imagen, que son los procesos climáticos, que son el motor, digamos, de la vida de manera real, metafórica, casi romántica, es el sol. La energía solar que recibimos es el motor climático. Influye directamente en las corrientes, en los ciclos biogeoquímicos, etcétera, etcétera, ¿no? Es el motor grande. Sin eso no hay nada. Y para la historia geológica tenemos varios ciclos que tampoco voy a entrar mucho en detalle porque se van a aburrir, que se llaman ciclos de Milankovitch, que son la excentridad, la oblicuidad y la señal de precesión, que en el Holoceno han causado cambios mayores de vegetación, y en el Pleistoceno, que mencioné al principio, las grandes eras de hielo, fueron muy bien explicadas por la señal de excentricidad, que son 100.000 años, y casualmente las grandes glaciaciones tardaron 100.000 años. Entonces, estamos siguiendo unos ciclos astronómicos, unas cuestiones, forzamientos climáticos, como la radiación solar, por favor, que nos lleva ya a procesos climáticos más específicos de la zona. Y esos procesos son sumamente importantes para entender el clima, bueno, el cambio climático y también el clima del pasado. Una de ellas es ahí la abreviación ITCZ, la zona intertropical de convergencia, que es una banda, es como un ecuador de precipitación, es una zona de baja presión que cubre, digamos, partes de la zona tropical y neotropical, y tiene una migración anual estacional. Es decir, cuando en México tenemos la temporada de lluvia, esta zona está más al norte. Cuando pasamos al invierno o la temporada de secas, está más al sur y hay más precipitación en el norte de Sudamérica. Y es un sistema bastante elegante que explique esta variación de la precipitación. Luego tenemos efectos que son medio cíclicos o no, que es el efecto del Niño, que se debe a calentamiento de aguas en el Pacífico tropical oriental, que causa todo un desajuste a nivel global. Y en el caso aquí de México puede causar en el sureste, depende también un poco de las zonas, porque tenemos efecto del Niño, la Niña y condición neutra. Entonces el efecto del Niño causa sequías, y esos factores pues no actúan independientes unos del otro. Son como hermanos que se pelean, ¿no? A veces se juntan y ya friegan a la pobre vegetación, o a veces se separan y el efecto no es tanto, ¿no? Entonces, es muy importante pues entender la vegetación que tenemos, las personas que vamos a ver un poco más adelante, esos efectos climáticos, y aquí les dejo donde dice periodos mayas, los últimos 4.000 años, está dividido, normalmente usamos los términos del preclásico, de 2000 antes de Cristo hasta el año 0. Bueno, técnicamente no existe el año 0, pero lo dejo así para efectos de presentación, y pues los años ya que vamos a nuestra actualidad, y vamos a ver cómo esos factores en conjunto han cambiado para cambiar, digamos, las condiciones biológicas en nuestra zona. Bueno, también tenemos huracanes, pero que son eventos ya cíclicos últimamente. Y entonces, hasta los años 90, bueno, yo llegué aquí en los años medios a 96, 97, ya ni me acuerdo.
Y una de las ideas era, porque venía ideas europeas en la paleoecología, que los cambios que vemos son resultados de cambios sucesionales en los mismos tipos de vegetación. Bueno, había un cuestionamiento que no es así porque hay forzamientos climáticos aquí en la zona que traté de explicar que actúan sobre ellos. Y había dos artículos que la verdad desde los principios de los 2000 han abierto una puerta a un nuevo entendimiento a esta dinámica que queremos entender. Uno es el artículo mencionado arriba de la migración sur de la zona intertropical de convergencia durante el Holoceno, y el segundo, un poquito más tarde, la variabilidad de la oscilación sur El Niño a escalas milenarias durante el Holoceno. Pues esto de repente nos dio nuevas oportunidades bonitas de pedir financiamiento, que siempre es bonito. Bueno, ahorita ya no es tanto, pero bueno, perdón, no debería decir eso. Pero nos permitió abrir el abanico de entendimiento cómo cambiaron los diferentes tipos de vegetación en el sur-sureste de México. Entonces, aquí he dividido el tiempo 2000 años antes de Cristo. Bueno, ACE significa antes de la era común. Es una convención que se usa para, hay gente que no cree en Cristo o se pueden sentir ofendidos. Entonces se usa era común y antes de la era común. Entonces, de repente tenemos una amplificación de la señal del Niño. Esa señal Niño no tiene más de unos 2000 años antes de Cristo. Antes no había. El sistema climático era modulado por otros factores. Eso causa cambios ambientales. Esta amplificación de esta señal, más una señal débil de la zona intertropical de convergencia, causa un cambio ambiental en el sur-sureste de México, pero tampoco lo causa de una manera así uniforme, ¿no? Así, llueve menos, ahorita todo igualito, no, porque tenemos sitios diferentes altitudes que están en la costa, diferentes tipos de suelo. Entonces, los ambientes también reaccionan de manera diferencial. Pero lo que vemos en muchas cosas, lo vamos a ver más adelante más gráficamente, tenemos sequías recurrentes, sequías que regresan cada, digamos, 80, 70 años, pero también no solamente sequías, también fases de mayor precipitación. Entonces el clima entra a una tendencia los últimos 4000 años de menor precipitación en todo México, pero no es lineal. Es decir, hay respuestas diferenciales a lo largo del tiempo. Y, por ejemplo, tenemos, lo vamos a ver, la identificación de una sequía más o menos 1200 a 600 antes de Cristo, y luego seguido por un periodo más húmedo que la actualidad, más o menos 500 a 100 años antes de Cristo. Pero lo importante es que se llevan que esta amplificación de la señal ENSO y una debilidad de la zona intertropical de convergencia, que queda una posición más al sur de lo debido, de lo normal. Bueno, de lo normal no hay nada, pero digamos de lo esperado causa estos cambios, ¿no? Y todos estos cambios son motorizados por la energía solar. Entonces, tenemos varias escalas de factores que están influyendo. Y aquí les muestro esa escala que era un conocimiento, digamos, previo al incluir estas condiciones paleoclimáticas a la paleoecología del sur, ¿no? Sabíamos que había sequías fuertes por el lago Chichancanap, que está como en medio de la península, más o menos a unos 500 años antes de Cristo. Otra sequía que coincide con el preclásico tardío,
que también vemos en varias regiones, y la mega sequía del clásico terminal, que también es conocido como el colapso de la cultura maya, ¿no? Entonces, ahorita sí les voy a molestar con un poco de gráficas intensas. Por favor, aguantan, no son muchas. Aquí tenemos una gráfica que demuestra la variación de titanio que entra a las costas al norte de Venezuela, en la cuenca de Cariaco, de ese artículo que les mencioné. No se ve el apuntador, pero sí se ven aquí donde dice 11.081 años, que exactos, pero bueno, ahí inicia el Holoceno. Entonces vemos que el Holoceno, dice ahí, Holoceno máximo termal, el inicio del Holoceno era ligeramente más cálido que la actualidad, pero donde dice el número 4.995, es ahí donde entra el ciclo de precesión y cambia la vegetación en todo el sureste de México. Y no solamente en sureste de México, en todas las franjas subtropical, pasa de una selva de más humedad, digamos, selvas más frondosas, para decirlo coloquial, a unas selvas más estacionales. Y esto lleva unos 5.000 años. Y ahí entramos, vemos esa tendencia de mayor sequía al final del Holoceno tardío, ¿no? Que son a partir de donde dice 3.460. Es justo cuando nace el niño. No el niño Cristo, sino el niño climático. Sí, no, mamá, que nadie se confunda, ¿no? No, digo, quiero dejarlo claro. Entonces, eso se encontró en sedimentos marinos, mientras aquí en este estudio no me funciona esta cosa que apunta, pero si van arriba donde dice en letras rojas Río Hondo, México, la relación calcio-fierro, sigue esa tendencia del movimiento hacia el sur de la zona intertropical de convergencia. Es decir, vamos a un sistema de humedad menos húmedo. Y donde dice driest, eso es más o menos por el año 600, 700 antes de Cristo, y que coincide con el mínimo de energía solar, fue la parte de mayor sequía en esta zona, ¿no? Entonces aquí tenemos varias correlaciones que ahorita no son tan importantes. Lo importante que quiero que ustedes se lleven esa tendencia a menor precipitación los últimos 4.000 años. Ahí no hay discusión, ¿ok? La respuesta de los sitios sí puede haber discusión, pero no del mecanismo como tal. Y por ejemplo, aquí también se ve claramente, ese es un estudio que hicimos en Bacalar, donde dice la letra C, mangroves en inglés, manglar en español. Aquí abajo la curva roja es que se llama en inglés red color intensity, que es una intensidad, una medida de intensidad de los efectos del Niño. Vemos, porque lo tenemos en el diagrama de polen, a Rhizophyra no le gusta nada la sequía. Y otros, por ejemplo, la especie Conocarpus, si es, digamos, una especie que reacciona a una escala decadal ante, digamos, que no le gusta a Rhizophyra que se ponga más seco, ¿no? Entonces, eso lo vemos claramente aquí en la otra gráfica, aquí a la derecha, que son curvas de Conocarpus para río Lagartos en una escala de tiempo. Ahí la barrita azul es Rhizophyra, la línea es Conocarpus y abajito es Río Hondo. Y vemos claramente con la misma intensidad aumento de efecto ENSO, Rhizophyra es desplazado por Conocarpus.
y no es un efecto de sucesión. Aquí estamos hablando de un efecto multidecadal de reemplazo. Y hasta podemos encontrar cierta ciclicidad ahí y otra vez vemos ese acoplamiento de dos hermanos que no se gustan entre la ITCZ y ENSO, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes lleven ese conocimiento cuando interactúan factores climáticos y actúan sobre ecosistemas sensibles como manglar. Lo más probable es una especie sale beneficiada. Bueno, en este caso Conocarpus, ¿no? Pero podemos extrapolarlo a otros tipos selváticos o acuáticos. Y lo importante es que se ve que hay ese efecto climático a escala decadal. Eso quiero resaltar porque no estamos hablando de una escala anual, ¿no? Porque hacemos estudios ecológicos y vemos anual, así. Hay nuevas especies, hay juveniles de esos ya son factores locales que son dominados, sí, por un sistema externo, pero a una escala menor. Esa es la gran diferencia entre ecología y paleoecología. Y, por ejemplo, este estudio del amigo Kees Noren aquí en los pantanos de Centla, por favor, nada más se fijan en la derecha, en la imagen donde dice Laguna Cometa 1, tiene el mismo comportamiento que Rhizophyra en Bacalar. No le gustó la sequía, no le gustó que a Rhizophyra tampoco le gustó aquí en pantanos de Centla que viene ese acoplamiento en su zona intertropical de convergencia, y vemos que este piquito, ¿qué color es? Violeta, casi desaparece. Y en tiempo lo vemos casi en todos los sistemas de manglar de la península. Es decir, es una respuesta casi directa a un efecto climático. Y no tiene nada que ver con un efecto humano, no es que la gente haya tumbado manglar ahí, no, es claramente climático. Bueno, ese me voy a brincar. Ay, uy, me brinqué muchas. Una disculpa. Vamos a regresar. Juro, nada más apreté una vez, no me castiguen. Ay. ¿Será que se fue la pila de esto? Ya no regresa. No me vayan a quitar esos minutos, por favor. Fue sin querer. No, es que no, de repente regresé y se regresaron todas. No sé si la pila está débil. Uy. Mira, no regresa. Es que se avanzó mucho. ¿Cuál es la que quiere para que yo se lo ponga? Más atrás. Más atrás, dice, más atrás. Más atrás, más atrás. Muy adelante, ¿va? Sí, no, más atrás todavía. Más atrás. ¿El apuntador o quedamos con ese? Voy a checar el apuntador el otro, aguántame. Aquí voy a checar otro apuntador, Nato, ponlo. Está. Ok. Ahora sí. Gracias, perdón. Sí, nada más ahí. Para adelante, sí.
Ok, seguimos, perdón. Sí, bueno, ¿dónde estábamos? Viene la historia que era primero, la gallina o el huevo. Tampoco tengo una respuesta a eso, pero tengo una respuesta que estaba en la literatura sobre la cultura maya, que tiene que ver con lo que platiqué antes, clima, vegetación, que los mayas, digamos, los antiguos mayas se instalaron en una selva húmeda y la deforestaron, bueno, que tumbaron su milpita, etcétera, felices todos, ¿no? Bueno, porque se acuerdan ahorita en esta fase donde Rizófora casi desaparece, bueno, luego regresa, pero digamos en esta fase, digamos, 600, 800 años antes de Cristo, depende un poco del sitio, desaparece. Pues en el lago Petenetza, ya ese estudio ya no es tan reciente, pero me gusta usarlo porque parece que se ha perdido algo en la literatura. Y ya sabemos, los investigadores somos bien sensibles y no nos citan. Entonces, si algún día trabajan eso, citen mi trabajo, por favor. Bueno, ya tengo su atención otra vez. Entonces, la cultura maya en el Petén Itzá, no sé si lo conocen, este lago es un lago muy grande. De hecho, creo que es el lago más grande si vemos más allá de las fronteras. Vemos una extrema señal, lo que llamamos de sabanización. La selva, digamos, el bosque tropical o la selva tropical pre-maya entra a una fase de sabanización impulsada por el mismo clima. Esa combinación de los hermanitos malditos del Niño y la zona intertropical de convergencia hacen que la selva se abre. Digo, no es una sabana completa, pero no es tan densa. Eso significa que también hay menos agua y recursos disponibles para las personas que estaban viviendo en ese tiempo, que eran tipo nómadas, pero teniendo un lago tan cerca, ¿por qué no nos establecemos aquí? Ya no tenemos que buscar agua y podemos tirar la basura. Entonces, eso pasó. Entonces, la deforestación del preclásico temprano no es causada por el humano, es impulsada por cambio climático. Simplemente luego la antigua cultura maya aprovechó esa apertura de selva para seguir pues con sus condiciones de vida, establecerse cerca de cuerpos de agua. Y sí, luego especialmente en los cuerpos de agua del Petén, Guatemala, vemos luego una capa que en la literatura se llama arcilla maya, que es como un horizonte de erosión, que sí significa que sí ellos talaron los árboles cerca a las laderas de la laguna, ¿no? Pero en este caso es muy importante entender que la apertura de la selva es previo a la deforestación humana causada por el humano, ¿ok? ¿Y qué pasa en zonas costeras al mismo tiempo? Por ejemplo, ese es también de un estudio en Río Lagartos, y aquí ven, bueno, tal vez no lo ven tan bien, una escala de tiempo. Las barras azules son condiciones de menos precipitación, las barras grises de más. Y aquí en la segunda fila vemos aquí a mangle rojo, a Rhizophyra mangle. No le gusta mucho cuando no hay precipitación. Y sí, vemos un recambio no solamente de sequías, también hay recambio de fases más húmedas a más secas, pero el Conocarpus aquí también es el gran beneficiado de ese tipo de cambios de ambientes que podemos ver. Bueno, aquí me acerco porque aquí esos piquitos también tienen que ver con el mínimo solar del año 800 antes de Cristo, que se ve en cambios ambientales en todo el hemisferio norte, de hecho, en diferentes proxies. No es algo que nosotros hemos inventado aquí, ¿no? Ok.
Bueno, entonces tenemos el impacto humano, más o menos en la península. Bueno, hay una discusión que no me gusta tanto personalmente, quién encontró el primer registro de maíz o de cultura. El chiste es que se hizo, ¿no? Y por eso ustedes todavía pueden comer hoy en día. Entonces, es importante entender que la agricultura en esa zona, digamos, nace 2000 años antes de Cristo. Bueno, se formaliza en el sentido que se vuelve más intensa como 1000 años antes de Cristo, que coincide con sequías. Bueno, luego les cuento un poco más de eso, pero también tenemos esos registros en los registros polínicos y sedimentarios, porque como les comenté, de repente en los mismos sedimentos vemos capas que son producto de erosión, ¿no? Se cambia, digamos, la vegetación original, se cultivan plantas cerca de cuerpos de agua y obviamente este sedimento se diluye y va a los cuerpos de agua y se sedimenta, ¿no? Y eso genera paisajes culturales, que llamamos paisajes culturales del pasado, porque ya hoy los paisajes culturales son diferentes, ¿no? Por ejemplo, para el norte de Belice, los colegas Beach et al. En el 2009 ya hicieron un estudio, realmente el primero que demostró lo que dicen en inglés terraforming, el cambio de la superficie terrestre por la antigua cultura maya, ¿no? Tenemos en el arcaico esos tipos de suelo, en el preclásico sube por cambios de precipitación, sube el nivel del agua, se empieza con el sembradío del maíz, digamos una milpa, aunque no es una milpa como tal, pero le llamémoslo así. Hay inundaciones temporales y sequías que llevan materiales sedimentarios como arenas al mismo sistema. Las sequías causan una presencia, bueno, no la presencia, causan la presencia así de yeso en ese tiempo, ¿no? Hace 2000 años más o menos. Y cuando el yeso ya se vuelve demasiado denso, ¿qué hicieron? Muy inteligentemente generaron canales. No solamente en Belice, se ve en la península de Yucatán, seguramente en Tabasco, en zonas bajas de Chiapas. Entonces, se generan esos, lo que se llaman canales mayas, donde aparte de productos mismos de la milpa, seguramente manejaban cuestiones de pesquería y cosas así. Pero lo importante es que vean cómo con el cambio del tiempo, la antigua cultura maya pudo adaptarse dependiendo de las condiciones climáticas reinantes con diferentes tecnologías, ¿no? No solamente con plantas, sino con la misma modificación del paisaje, ¿no? Y creo que es algo que no se ha mencionado tanto en relación a esa cultura. Siempre estamos un poco enfocados a la milpa como tal, ¿no? Y si vamos al periodo de los últimos 2000 años, que también tenemos sequías recurrentes, la famosa sequía del preclásico, que empezó, bueno, antes 200 años antes de Cristo, más o menos hasta 150 de nuestra era, y la gran sequía maya que empezó 750 hasta 1100 con el colapso de la cultura maya. Son muchas décadas, pero es importante que entiendan que el colapso de la cultura maya no fue de golpe, no fue es que hoy sequía, ya mañana no está, no. Era un proceso continuo que se dio a lo largo de 300 años y a lo largo de un gradiente geográfico. Y aquí es muy importante este artículo que publicaron los amigos David Hodel et al. En 95, igual de Chichancanap, con el indicador de azufre sedimentario. Bueno, y aquí me permití, eso no lo dice la figura, lo pongo aquí para breviario cultural. 1000 años antes de
Cristo tenemos el inicio de la cultura olmeca, más o menos, ¿no? Y el fin de la cultura olmeca, más o menos por el año 400 antes de Cristo. Y también el inicio de la cultura maya coincide con el inicio de la cultura olmeca. Y cuando pongo aquí, nada más para que no haya malestar, cuando digo fin de cultura se refiere a una condición política, no a las personas, porque las personas siguieron, ¿no? Es igual como el colapso maya, ya no se hicieron ciudades, Palenque, etcétera, etcétera, Tikal, Calakmul, pero las personas siguieron, ¿no? Entonces son fines de unas políticas que estaban establecidas en esas épocas, ¿no? Bueno, esta gráfica nos demuestra, esos picos de azufre nos muestran las diferentes sequías cuando hubo para la zona de Chichancanap. Aquí donde dice Abando preclásico, cerca del año 0, un poco más tarde, había una sequía muy fuerte ahí que la gente abandonó esta zona. Y también para que entiendan en qué marco temporal nos estamos moviendo, no lo dice la gráfica a base de los datos, pero por el año 300 tenemos el declive del Imperio Romano, que también tuvo un declive por sequía, porque de repente, no sé si saben bien la historia del Imperio Romano, no hay tiempo ahorita, pero creció mucho porque era un imperio. Bueno, es como inherente a la palabra imperio, ¿no? Eran imperialistas, ¿no? Querían conquistar mucho, pero la gente también quiere comer. Entonces, si haces puras guerras y ya no produces comida, pues en algún momento la gente se va a molestar, ¿no? Entonces las sequías del año 300, entre el año 300 y 400, iniciaron el fin del Imperio Romano. Pero bueno, y aquí vamos al colapso de la cultura maya, el año 1000, bueno, es un poco fraccionado, pero más o menos ese es el marco de tiempo en los que nos movemos para la cultura maya. Y aquí hicimos pues usamos polen y pueden ver que aquí el color tipo mostaza podemos contar desde, digamos, hace 5000 años, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sequías. Las sequías son parte de la historia ambiental. No es algo, la sequía es porque sequía, cuando no hay sequía, hay más humedad o humedad relativa a la actualidad, ¿no? Y por ejemplo aquí, ¿cómo se ve el colapso en el diagrama polínico de Chichancanap? Ahí donde dice la cifra 1000 y ese piquito, que son polen que conforman un grupo de taxa de disturbio, pues hacen esa curva sumatoria bastante obvia, ¿no? Los elementos de selva por la zona subcaducifolia disminuyeron. Por ejemplo, vemos más o menos en 500 años antes de Cristo hasta el año 500, una reducción en Bursera y otros taxa y un aumento en taxa más secundarios como tipo trema, ¿no? Entonces, el diagrama de polen refleja muy bien ese tipo de cambios de selva y dónde están las sequías. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se ve el colapso maya en un diagrama de polen? Por ejemplo, aquí un diagrama que elaboró aquí el doctor Aragón, que está en el público. Pues aquí vemos claramente un aumento, lo que llamamos taxa de disturbio. Bueno, en este caso principalmente son los poáceas y asteráceas, ¿no? Porque se abre el espacio, hay menos selva, hay taxa el taxa de polen que se pueden distribuir fácilmente, se acumulan en el sedimento y aumentan en presencia. Lo que nosotros también hacemos es medir, se llama el influx, el flujo directo de los granos de polen para poder cuantificar no solamente de manera porcentual cómo entran esos granos de polen que indican condiciones climáticas, sino también la cantidad exacta
podemos reconstruir de cuánto polen entró y cuál fue su flujo. Y si hay una diferencia de flujo entre polen selvático y polen, digamos, de taxa de disturbios, como asteráceas y poáceas, pues son un indicador muy fuerte, más el control temporal que usamos con radiocarbonos, ¿no? Y así generamos estas gráficas, que la verdad no expliqué muy bien, una disculpa. Eso es el clásico diagrama de polen, donde arriba están los taxas de polen fósil que se encuentran, la profundidad, la sedimentología y las fechas. Entonces, es una representación gráfica como presentamos los resultados para entender estos cambios. Bueno, traté de hacer una gráfica más amigable que hicimos de la península de Yucatán como una modelación de los cambios de las isoyetas los últimos 2000 años a base del conocimiento paleoecológico que tenemos, ¿no? Esa es una gráfica. Nosotros sabemos que la parte del Caribe de la península es más húmeda porque llega más humedad, entonces hay un gradiente de precipitación este-oeste, pero también norte-sur. Y de ahí, en estos gradientes, se distribuyen la selva mediana, subperennifolia, selvas bajas, etcétera, ¿no? Entonces, sabemos, a base de nuestros estudios, cómo se distribuyen esos granos de polen y con el control temporal. Por ejemplo, aquí, vemos aquí en el mapita donde dice 200, la sequía del preclásico, mientras el color café es más café, mayor sequía, y más verdecito azul todavía relativamente más precipitación. Y vemos cómo se contrae la vegetación de la península, como el norte se vuelve más seco y el sur también, mientras la parte del Caribe queda más o menos igualita en comparación con la actualidad. Y así vamos, por ejemplo, aquí, en el año 800, que podemos usar como año clave para el colapso de la cultura maya, la sequía no estaba tan intensa, pero probablemente el ambiente estaba tan debilitado que había otros factores, no solamente climáticos, que llegaron al gran colapso maya. Y luego estamos avanzando al tiempo, en el año 900, hay un aumento de humedad global que se llama la anomalía climática de la Edad Media, mayor precipitación. Lo vemos en los diagramas de polen, que la selva se recupera en un lapso de 80 años, donde vimos los asteráceas y poáceas y otros elementos de disturbio dominando. De repente ya está la selva otra vez, en un lapso de 80 años. ¿Qué contradice a algunos arqueólogos que no están aquí hoy? Que los mayas deforestaron toda la península. Y no estamos de acuerdo porque esos resultados ya tenemos de este año. Una deforestación de la península sería imposible. Una regeneración en 50, 80 años después de tal sequía. Simplemente ecológicamente no da el tiempo, ¿no? Porque de algún lugar tiene que salir digamos, el material para la recuperación selvática, ¿no? No lo trajeron los chinos en Temu. Pero también hay otros estudios que indican esa diferenciación climática. Ese es un estudio de colegas de la UNAM, de Socorro Lozano, en las Tuxtlas. Ya estamos en tiempos más cercanos a nosotros, pero en el del siglo XIII hasta 1800 teníamos el evento conocido como la pequeña edad de hielo, ¿no? A nivel mundial la temperatura bajó unos 2 grados en México. Hay que cuantificar bien, más o menos unos 2 grados, pero también hubo cambios principalmente en la precipitación. La península tenía reducciones en la precipitación, pero aquí los colegas encontraron
en esta zona de los Tuxtlas, que está en una zona de mayor precipitación, que había buen desarrollo de selva. ¿Eso qué nos dice? Que a pesar de todos los forzamientos grandes que tenemos que actúan a diferentes escalas, también el sitio cuenta. ¿Dónde estamos? ¿Dónde hacemos el estudio? Porque la respuesta puede ser diferencial. No tenemos una respuesta uniforme y eso también es algo que yo quisiera que lleven después de esta presentación. Bueno, ya me voy a brincar eso porque, ok, aquí voy a, digamos, dar como las principales variaciones climáticas que hemos hablado durante esta conferencia. Bueno, la primera, el establecimiento del Niño, 1600 antes de Cristo, lo vimos, la sequía del mínimo solar, el periodo húmedo preclásico. Bueno, no lo vimos muy bien, pero también había un periodo húmedo preclásico donde se formaron muchas nuevas ciudades en el mundo maya. La sequía del preclásico, 100 a 100 años de nuestra era, donde se abandonaron muchas ciudades. Y luego viene un intervalo que siempre me gusta mucho comentar, que se llama intervalo misterioso. Bueno, misterioso porque ya no es misterioso, porque aquí el colega Kees Noren de Holanda hicimos un estudio, bueno, más principalmente él con las cenizas volcánicas, es que el volcán Chichón tuvo una explosión muy grande. Tal vez los que están mayores se recuerdan en 1982 de la explosión. Bueno, esa explosión de exactamente 536 era 5 veces más grande. Entonces, esta explosión volcánica cambió el clima del hemisferio norte. Bajó la temperatura. Ahí vemos aquí una línea roja donde dice en la curvita azul, y en el hemisferio norte la temperatura bajó, probablemente se estima de 1 a 2 grados por esta explosión. Y misterioso porque también durante 60 años no hubo nuevas estelas. Eso sí, como la gente nunca ha sido tan pacífica como hoy en día, hubo unas guerras entre Calakmul y Tikal, que realmente fue la primera guerra de las galaxias, no la que está en las películas, que está más o menos por 580, porque llamado así por una arqueóloga de Estados Unidos, Linda Scheele, que encontró como una forma de una estrella que estaba parte del relato de estas guerras acordadas entre Calakmul y Tikal y otras ciudades, por eso se llama Star Wars, no tiene que ver con algo fuera de esta galaxia, nada más para aclarar. Entonces el intervalo misterioso ya no es misterioso, sabemos que fue el Chichón y pues luego en tiempo entre los años 780 y 1100 tenemos la gran sequía maya del colapso terminal. La sequía fue más fuerte en el sur del mundo maya, eso me refiero a Honduras, Guatemala, sur de México, y luego en la península, una de las últimas ciudades mayas que sucumbió ante sequía fue Chichén Itzá, más o menos por el 1100. Luego tenemos el húmedo, el óptimo climático de la Edad Media, entre 900 y 1100, y también ahí me gusta recargar, fue en esas fechas que los vikingos llegaron a América, porque la travesía era más amigable. Y luego la pequeña edad de hielo, entre 1300 y 1750, variabilidad climática. Bueno, pequeña edad de hielo no significa que había hielo en el sureste, pero había menos precipitación por partes, habría que ver, regionalizar, ligeros cambios de temperatura, mientras en otras partes del mundo sí había inviernos muchos más severos, especialmente en Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos y Canadá, Europa, los inviernos eran mucho más severos, nieve de hasta 3-4 metros durante 5 meses eran bien normales. Aquí ya no voy a hablar mucho porque como herencia la paleoecología, porque estamos reconstruyendo ambientes, pero también hay que reconocer
que muchas especies que son reconocidas de uso o de materiales medicinales, espirituales, un montón de uso, no las encontramos tanto en el registro palinológico, ¿no? También hay que decirlo. Entonces, por ejemplo, eso es un estudio de la doctora Ana Belfort en el norte de Belice, que detectó con colaboraciones de la población maya las plantas más relevantes para esta zona. No los voy a leer porque seguramente no es completo la lista y no quiero tomatazos, pero también es importante, ay, me brinqué ahorita, perdón. La vegetación que se formó durante el periodo maya como herencia cultural, ¿no? La selva cambió de una condición, digamos, de selva húmedo hace 5.000 años a una selva, digamos, de más estacionalidad. Luego viene la cultura maya, adapta las plantas, las condiciones. Entonces, yo no, nada más lo dejo aquí como punto de pensamiento, la selva desde la ocupación maya como un jardín, ¿no? Como un jardín natural que ellos usaron y que nosotros ahorita, bueno, seguimos aprovechando, ¿no? Y para llegar al fin, porque veo caras de hambre, ¿cuáles son las enseñanzas? Digo, la más importante es que los cambios climáticos paleo que yo les platiqué son más lentos. Aquí la gráfica que se ve en una subida excepcionalmente son desde la revolución industrial. Bueno, realmente no, sí, empezó, pero el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera es de los últimos 40 años. Estamos a un nivel de 400 partes por millón, que coincide con un clima del terciario cuando la temperatura anual promedia era 8 grados más. Y si creen que ahorita hace calor en Tabasco, súbenle 8 grados. Y no es broma, nos estamos acercando a un umbral de precipicio climático peligroso. Especialmente la gente más joven, ¿no? Ya uno que es más grande ya lo puede ver desde otra perspectiva, ¿no? Pero lo importante, entonces tenemos conceptos de resiliencia y vulnerabilidad que vemos en el pasado, pues hemos visto sequías, fases más húmedas, deforestación, pero siempre había recuperación porque había resiliencia de los ecosistemas, porque había de dónde. La pregunta es, con las políticas o con las condiciones actuales que llevamos, ¿eso todavía es posible o estamos en un punto de no retorno donde ya la regeneración natural simplemente porque ya no hay espacio, hay demasiada deforestación, no se da? No voy a contestar esa pregunta porque tampoco tengo una respuesta clara, lo dejo para pensar, ¿no? Y estas aplicaciones en conservación, ¿qué queremos conservar? Queremos conservar un ambiente que nosotros conocemos porque lo vimos durante 20 años o un ambiente que, no sé, que vivía más tiempo en el pasado. No lo sé, esas son cuestiones políticas que se tienen que tomar a nivel Estado, supongo, a nivel municipio o a nivel federal, ¿no? Pero lo importante es que los cambios climáticos del pasado, a diferencia de hoy, es la velocidad con el cambio que no tienen comparación y que son más dañinos de lo que pensamos. Bueno, yo creo que ya hablé demasiado, nada más quiero dar gracias a Ecosur por años dar un poco de financiamiento, a CICITI por darme más financiamiento y espero que más en el futuro, a todos los demás financiadores y a todos los paleoecólogos que trabajan esos temas y a ustedes, el público. Gracias.
vamos a entregarte un pequeño reconocimiento. Muchas gracias. Muy padre, está bien padre. Muchas gracias, Gerald. Vamos a entregarte un pequeño obsequio. Y nos ponemos para acá para la foto. Vente. Vente, vamos para acá. Y en cachito de... A ver si no se derrite. No. Gracias. Gracias. Dos anuncios. Vamos a hacer la entrega otra vez de los brazaletes como ayer. Entonces, hacer una fila por aquí y salir por acá. Y otro anuncio sobre las excursiones botánicas. Muy buenas tardes.